Eurydice es egresada de la licenciatura en la enseñanza de español, del español como segunda lengua de la Universidad de Guanajuato. Se tituló por medio del trabajo de tesis laureado Estudio de caso, interferencias lingüísticas en la producción oral y escrita en el aprendizaje del español como segunda lengua. Personalmente tuve la suerte de ser uno de sus asesores de tesis y por eso puedo decir que fue uno de los mejores trabajos que he leído en los últimos años. Creo que todos disfrutaremos y aprenderemos mucho de su presentación. Entonces quiero dar la bienvenida a Eurydice y tú puedes empezar cuando quieras. Muy buenos días. ¿Pueden escucharme bien? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, maestro Ken, y muchísimas gracias a la universidad por invitarme a Jornadas Select. Muy buenos días. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy buenos días y bienvenidos a todos los presentes también. Muy bien. ¿Todo el mundo puede ver la pantalla? Sí. De acuerdo. Ok. Muy buenos días a todos los presentes. En este caso voy a presentar un proyecto. Fue un estudio de caso. Este proyecto fue mi examen recepcional. Hice un proyecto sobre interferencias lingüísticas en la producción oral y escrita en el aprendizaje de español como segunda lengua. Y este es el esquema que vamos a ver. Algo muy rapidito les explico, es la introducción, después vamos a ver las preguntas de investigación que fueron la base de este proyecto. Vamos a ver rápidamente revisión de literatura, la metodología que se llevó a cabo para hacer este proyecto, la presentación de datos, unos resultados, las conclusiones que tuvo este proyecto y las implicaciones y limitaciones que se presentaron al hacerlo. Muy bien, les explico un poquito de la introducción. El interés que se tuvo por este tema fue acerca de mi atracción intensa acerca de las convergencias y divergencias que tiene la lingüística teórica con la lingüística aplicada. Me gustan mucho los puntos en los que coinciden, los puntos en los que no coinciden y me gusta investigar el porqué de ello. El contexto de la investigación fue en la Universidad de Guanajuato. La participante fue una estudiante de español como segunda lengua. Ella estuvo estudiando en los cursos de español de la Universidad de Guanajuato, así como en el CADI. Ella es de Canadá, entonces es del área francófona. Su francés es americano, su segunda lengua es el inglés y ella está aprendiendo español. Entonces aquí vamos a estar trabajando un poquito con esos tres idiomas, la lengua materna francés, la segunda lengua inglés y la lengua meta español. Y las preguntas de investigación, muy breve las explico porque más tarde las volveremos a ver. Estamos preguntándonos qué tipos de interferencias van a aparecer y el por qué aparecen, cuáles son sus factores, si ella se encontraba bajo estrés, si fue tal vez un input muy alto, etcétera. Aquí tuvimos tres tipos de objetivos. El objetivo general, que fue checar todas sus interferencias. El objetivo específico. Nuestro objetivo específico no solamente va a ser checar esas interferencias, sino va a ser que este proyecto va a tener a futuro, investigar intervenciones pedagógicas en las cuales podamos sacar provecho de esas interferencias para sacar algunas estrategias o metodologías para enseñar por medio de ellas y los objetivos de estudio, los cuales son la frecuencia. Vamos a ver qué tan frecuente se presentan esas interferencias, el contexto, si se presentó en la oralidad, en la
lectura, si fue fuera de clase, si fue dentro de clase, en clase de gramática, etcétera. Y el tipo de interferencia, esta vez vamos a estar trabajando con 3 niveles de la lengua, el cual son fonético, morfológico o sintáctico. Las dos últimas categorías las vamos a fusionar en una para tener dos categorías, de cual vamos a nombrar morfosintáctico. Nuestras preguntas de investigación fueron: ¿cuáles son los tipos de interferencia más comunes en el aprendizaje, en el participante en su aprendizaje de español como segunda lengua? ¿Y qué factores y contextos causan esos problemas de interferencia en la producción de la participante? Prácticamente lo que nos estamos planteando es qué sucede y por qué de las interferencias. Muy bien. En la literatura utilicé varios autores, me apoyaron, pero los 4 principales que vamos a presentar en esta ocasión fueron el profesor Larry Selinker, Barton Falk, Ulrich Weinreich, y vamos a utilizar el trabajo de Corder. Muy bien, rápidamente les explico, porque estoy segura que esto ustedes profesores ya lo saben. Vamos a trabajar con el concepto de interlengua. Interlengua lo vamos a trabajar como el concepto de no es ni nuestra lengua materna ni nuestra lengua meta, es como algo que tenemos intermedio, un factor o un medio que utilizamos mientras nos comunicamos, mientras lo aprendemos para llegar de un punto a otro. Es como nuestro medio de comunicación en el proceso de la lengua que estamos aprendiendo. La interferencia, que no es más que una transferencia negativa. Vamos a estar trabajando, de las transferencias existen positivas y negativas. Vamos a estar trabajando con las negativas, que son simplemente elementos de una lengua que se pasan a otra, ya sea porque nuestro cerebro las relaciona de alguna manera, pero en vez de ayudarnos, nos entorpecen o crean como un conflicto ahí. El factor status L2. Estamos trabajando con este concepto porque estamos trabajando con 3 lenguas. Entonces, no solamente queremos ver si hay elementos de nuestra lengua materna a nuestra lengua meta, también queremos saber si hay elementos de una segunda lengua, y a ese fenómeno de una segunda lengua a una lengua meta se va a llamar status L2, que originalmente era solamente una teoría, y en el 2011 oficialmente se dijo que es verdad, existe, se ha comprobado en la Universidad de Estocolmo con estudiantes alemanes e ingleses que estudiaban sueco. Y vamos a estar trabajando con este concepto de error de Corder. Queremos ver si realmente lo que sucede es un error, algo que una falta de conocimiento o simplemente un descuido que ha tenido la participante con las interferencias. Muy bien, la metodología con la que estaremos trabajando es la siguiente. Estamos trabajando con un enfoque mixto. En este caso vamos a utilizar, o como le llama Sampieri, quali quanti, porque mientras este trabajo es como un 90% cualitativo, vamos a utilizar un poquitito de conteo de datos, de gráficas, que simplemente es para dar un soporte visual y una guía de lo que está sucediendo para nosotros. El tipo de investigación fue un estudio de caso. Este quiere decir que nos enfocamos solamente en lo que está pasando con una sola persona. Los instrumentos de investigación, ahorita se los platico, y la hermenéutica, que se considera el arte de la interpretación. Esto quiere decir que a pesar de todas las encuestas y todas las gráficas que vemos, nuestros resultados van a ser simplemente subjetivos. Eso quiere decir que no importa que la gráfica nos diga algo, no podemos meternos a la cabeza y del estudiante y decir, oh, bueno, esto está pasando con él, ¿no? No es posible, todo es interpretación. ¿Ok? Los instrumentos de carácter cualitativo que tuvimos aquí fueron las imparticiones de clase, las grabaciones, las observaciones y las interpretaciones. Y los instrumentos cuantitativos fueron los siguientes: un estudio piloto, la tabulación, unos datos de operaciones, que tal vez suena muy, muy em,
tal vez como, datos y operaciones, pero simplemente fue una regla de tres y una graficación, más que nada para darnos un soporte visual. ¿Ok? El lugar y contexto, ya lo he mencionado, se dio en la Universidad de Guanajuato, aunque también nos veíamos un poquito en cafés y en lugares para estar como más cómodas. Estamos dando las clases en un Italian Coffee del mismo centro de Guanajuato y en el CADI. La participante, les hablé de ella, es una mujer de 70 años canadiense, lengua materna francés, inglés como segunda lengua y su español como lengua meta. Y por ética de la investigación no me estoy dada a decir su nombre y su identidad, así que nos vamos a referir a ella como P1 o persona uno o el sujeto. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora les voy a presentar los datos y resultados que tuve con ella. Ok, para poder entender un poquito la gráfica y todo lo que vamos a ver a continuación, les presento esta codificación que es muy sencillita. Clase uno, clase 2, clase 3 lo vamos a reconocer como C1, C2, C3. Ok, si encontramos una interferencia en la escritura o en la oralidad, la vamos a encontrar como E para escritura o como O para la oralidad. En tareas nos estamos refiriendo a los trabajos completamente escritos, entonces tarea uno, T1, tarea 2, T2, tarea 3, T3, etcétera. ¿Muy bien? Este es un ejemplo de lo que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la ciudad es muy grande y muy seco, entonces esa es la codificación que vamos a ver y la vamos a interpretar como clase 2 fue una interferencia encontrada en la oralidad, esto quiere decir que fue hablada, y se encontró en la hora uno del minuto 2 en los 19 segundos de esa clase. Muy bien. Después salir la escuela, eso sucedió en la clase uno, fue escrita y sucedió en la tarea uno. Las interferencias con las que vamos a estar trabajando son este tipo de niveles. Vamos a trabajar de la lengua materna a la lengua meta y de la segunda lengua a la lengua meta, tanto en los niveles morfosintácticos y fonéticos. Vamos a ver la tabulación. Muy bien. Primero se hizo también una codificación por medio de colores. Esto fue para hacer un conteo de tipología y frecuencia, porque hubo muchísimas interferencias, pero hubo algunas que se repetían. Entonces, por ejemplo, que en vez de decirlo hola, escribía le y les, no como objeto indirecto, sino como un artículo del sustantivo. Ese tipo de interferencias, por ejemplo, va con color rojo, una adición de la E a las palabras con color rosa, la omisión de la última vocal de color café. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito a encontrar la repetición. En frecuencia de veces ocurridas, están cuántas veces sucedió, el tipo de interferencia, si fue fonética, fue morfosintáctica, fue de su francés, fue de su inglés, en el momento en el que sucedió, dentro o fuera de clases o ambas, y el tipo de producción, si fue oral o fue escrito. Ok, en esta tabla podemos ver, por ejemplo, en amarillo, yo en mi casa, es conjugación bueno, conjugaciones básicos. Por ejemplo, todas esas que se repiten mucho van a ir en color. Somos personas, solamente personas, todas esas van a ir de otro color. Entonces, lo que está sucediendo con esta estudiante es que mientras ella va produciendo, está teniendo diferentes tipos de interferencias. Sí. Por ejemplo, ella está teniendo presencia de todo el tiempo omitir la última o decir aprender lesones. Yo le pregunté a practicar. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que ella está teniendo interferencias tanto de nivel fonético y tanto de nivel morfosintáctico, pero además podemos ver elementos no solamente del francés, que son los más frecuentes, sino también de su inglés. Y ahorita mismo les voy a explicar la tabla. Por ejemplo, está dividida en 3, 4, 5, 6 secciones. Esto es porque vamos a ver lo morfosintáctico, lo fonético,
En la producción oral tenemos más y en la producción escrita solamente tenemos 2 columnas. ¿Por qué? Porque mientras hablamos podemos tener ambas interferencias, pero mientras escribimos no podemos tener interferencias fonéticas. ¿Ok? Estamos aquí. Estas son más interferencias que ella ha tenido mientras está practicando. Ok, ahora les voy a presentar todos estos resultados y como una representación más visual de todas esas tablas. Muy bien, esto es lo que les comentaba, que se ven como muy matemáticas, pero no es más que una regla de tres que utilicé para sacar los porcentajes. Ella en un total tuvo 81 interferencias en todas las 3 clases que tuvimos y esas las vamos a tomar como un total. Ahí puse un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ella tuvo 8 interferencias de su lengua materna, de su francés a su español, en la oralidad morfosintácticas, eso pues nos daría un casi 10% de todo el total de interferencias. Más o menos con eso vamos a trabajar para explicarles un poquito. Se hizo esa misma reglita de tres para sacar los porcentajes de todas las interferencias que ella tuvo. Y esta es la representación visual y esta es la que les voy a explicar. Muy bien, este es todos los conteos y todos los colores y todo ya aquí representado. Muy bien, tenemos un 51% de su español a su, perdón, de su francés a de su inglés, perdón, a su español, en la oralidad un 51% en fonético, pero también tenemos presencia de las otras interferencias. Esto quiere decir que mientras ella va platicando, ella conecta gramaticalmente su inglés con su español, pero fonéticamente ella conecta más el francés como el español. Esto quiere decir que es más probable que en su producción nosotros podamos detectar que ella tenga cositas como, como en la primera columna está en azul. Yo le pregunté a practicar. I asked for a practice. Ella, por ejemplo, está utilizando ask como preguntar en vez de como pedir, ¿no? Yo le pedí practicar. Podemos encontrar ese tipo de interferencias morfosintácticas, pero es mucho más frecuente encontrar en su oralidad, en su pronunciación, las plantes, es muy grande y seco, formas diferentes, la lesón, es un 51%. Entonces, aquí estamos viendo que mientras ella se apoya en su gramática inglesa, ella se está apoyando también en su fonética francesa para poder alcanzar su lengua meta. Obviamente esto es un proceso inconsciente, por eso se llama interferencia. Nadie quiere tener interferencias, pero esto es lo que ahorita mismo está pasando en su interlengua. ¿Ok? El contexto de las interferencias fue el 47% fue fuera de clase. Yo tenía expectativas diferentes. Yo creí que mientras un poquito de más presión o un poquito de más como gramática o algo un poquito más pesado, como un input más elevado, iba a tener muchísimas más interferencias, pero no, fue fuera de clase un 47%. Mientras estábamos haciendo las sesiones, yo grabé todo el momento y hubo momentos en los que teníamos breaks. Entonces, yo platicábamos de cualquier cosa random, de la vida, lo que sea, y me noté que mientras ella estaba relajada, ella tendía a tener más interferencias, como, ok, un descanso de subjuntivo. ¿Cómo fue tu día, persona uno? Y ella me comentaba, mi día fue así, bla, bla, bla. En esos momentos de relax, ella era cuando tenía más interferencias. Entonces yo supongo que ya que ella no tenía ese estrés, ya estaba como en ese momento de relajación, entonces
tal vez no ponía tanto cuidado o tal vez no era algo que yo fuera a calificar. Eso era como una teoría que yo tenía. Muy bien, vamos a las conclusiones. Y aquí es donde respondemos a nuestras preguntas de investigación, que con mucho gusto les repito ahora mismo. Nuestra pregunta uno fue, ¿cuáles son los tipos de interferencia más comunes en el participante en su aprendizaje de español como segunda lengua? Recuerden que estamos trabajando con frecuencia y tipología. Y aquí les tengo la respuesta. La mayoría de las respuestas fue del tipo oral. Ustedes vieron 52%. Hubo evidencias del factor estatus L2, porque ella no solamente se apoyaba del francés, sino también el inglés lo veíamos tratando de entrar como, quiero aprender o utilizaré el inglés. Hubo, la influencia del inglés fue gramatical, mientras que la del francés fue fonética, y las interferencias del hablante son del tipo psicotipológico. No sé si estén familiarizados con la palabra psicotipología, pero en caso de que no les explico muy breve, psicotipología am, son como, ¿cómo les explico? Son como los, las similitudes y diferencias que el estudiante percibe muy personalmente entre un idioma y otro. No es la distancia real entre lenguas, es una percepción muy propia de él. Por ejemplo, podemos decir, japonés y portugués son muy diferentes, pero tal vez su psicotipología que él tiene tal vez algunas relaciones muy propias que tal vez puede ser que esas lenguas se unan en su bagaje lingüístico. ¿Ok? Entonces, sin importar qué tan lejanas o qué tan cercanas en las lenguas, el estudiante siempre va a tener elementos elementos muy propios para unirlas, ¿ok? Entonces, sin importar aquí si el francés o el español o el inglés eran cercanos entre ellos, ella tuvo relaciones psicotipológicas para unirlos. Muy bien, la pregunta dos, ¿qué factores y contextos causan esos problemas de interferencia en la producción de la participante? Vamos a ver. Fueron los cambios repentinos en la complejidad del input. Había veces, ella era del B1, B2 más o menos, y había veces en que yo abordaba un poquito temas complejos, por ejemplo, un poquito de subjuntivo, o a veces vemos temas muy fáciles. Entonces, entre esos cambios bruscos, porque el ambiente fue semi-controlado, yo quería que pasara de manera natural, pero también yo manipulaba un poquito el ambiente para ver cómo ella reaccionaba. Entre estos cambios bruscos era donde salían las interferencias. El otro contexto fue obviamente su inglés, francés y el español, y esto nos vuelve a llevar a las evidencias del factor estatus L2 y también jugar un poquito brusco fuera y dentro del aula. Dábamos clases, break, platicábamos, volvíamos para ver cómo ella se encontraba un poquito con estrés, fuera de estrés. Este simplemente es el cronograma de la investigación. Empezamos en agosto del 2018 y terminamos en octubre del 2020. Si hay algún estudiante por aquí, no se preocupen, la tesis no es así de larga. A mí me pasó porque tuve estudiantes piloto y con ellos no funcionó. Yo tuve que encontrar a una participante que se adecuara a lo que yo estaba estudiando. Entonces, entre muchos pilotos, ella fue la buena. Entonces, se tardó un poquito por todo eso, por ver qué metodologías íbamos a utilizar, qué procesos, qué tareas. Entonces, se llevó ese tiempo y vamos a ver qué implicaciones va a tener a futuro y qué limitaciones tuvo este proyecto. Ok, vamos a ver primero las limitaciones. Bueno o malo fue un estudio de caso. Esto tiene pues sus limitaciones obviamente porque es una sola persona. Eso quiere decir que lo que sucedió aquí con ella no nos va a suceder con otros estudiantes, no nos va a pasar a nosotros o a alguien que conocemos que esté en el aprendizaje. Es algo simplemente de ella. Los participantes, lo que comenté del estudio piloto, hubo a veces que tuve mm, eso,
ese como problema el encontrar mis participantes. Cuando buscas algo tan específico, pues es muy, muy difícil encontrarlo a veces. Y también la hermenéutica y la subjetividad. Bueno, al final de cuentas nosotros quisiéramos tener como un santo grial de la enseñanza, como, wow, esto es mi respuesta a todos mis problemas, ¿no? Pero al final no, todos los datos que tenemos al final no es más que mera interpretación. Nunca vamos a ver qué es realmente lo que pasa, pero este tipo de estudios nos acerca un poquito más a entender qué es lo que sucede en la mente del estudiante y a partir de ahí poder encontrar estrategias o metodologías o alguna otra guía que nos ayude para poder dar clases. Para nosotros los docentes esto es muy importante. ¿Ok? Y las investigaciones, muy bien, a partir de esta tesis, a mí me gustaría seguir estudiando o tal vez en una maestría o tal vez en un otro nivel porque me gustaría mucho utilizar esta tesis para hacer una segunda parte en la que me gustaría desarrollar tal vez estrategias o metodologías para encontrar propuestas pedagógicas para tratar las interferencias. Esto es por una pequeñita problemática que veo que a veces tendemos a tratarlas como errores o tendemos simplemente a tener clases completamente monolingües, tal vez solo en español, cuando podríamos tener clases de naturaleza translingüística, utilizar todo el bagaje lingüístico y podríamos utilizarlo para algo positivo. Entonces, este tema me saca mucho jugo. Y algo que me gustaría hacer es hacer el proyecto a escala mayor. Eso quiere decir que en vez de ser estudio de caso, tal vez podríamos hacerlo en un grupo focal, por ejemplo. ¿Ok? Y esta fue la bibliografía que utilicé. En caso de que alguno esté interesado, puedo con mucho gusto enviarla por correo. Y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por no haber consumido tiempo de más. Muchísimas gracias por haberme escuchado y estar aquí. No, muchas gracias a ti, fue excelente. Como les dije a todos ustedes, que su presentación iba a ser excelente y así fue, muy interesante, súper bien. Vamos a esperar hasta el final de las dos presentaciones para las preguntas. No tenemos mucho tiempo, pues entonces vamos a mover al siguiente presentador. I'm going to switch to English again. Okay, thank you again. And now we're going to move on to our next presenter. It is really my great honor to introduce our next speaker, Milad Mirzai. I have known Milad since he contacted me several years ago as part of his MA research, and because he turned out to be such a dedicated scholar and such a kind person, it's been my pleasure to communicate and collaborate with him ever since. I was therefore thrilled when he agreed to participate in our conference this week. Milad received a master's degree in English language teaching at the University of Zabol, Iran. His research interests include English for academic purposes, discourse and genre analysis, and teacher education. And now he's going to discuss his research into lexical bundles in academic texts. So welcome, Milad, and I will give you the floor. Hello, everybody. Good morning to all of you. Special thanks to you, Dr. Rector, my dear teacher and friend. It's my honor to be here and see you for the first time, even virtually. It was a great privilege. Thank you. Okay, let me share the PowerPoint and then start.
Okay, is it clear? Do you see with the PowerPoint? Okay. Yes. Hello again. Thank you all. Before we begin, let me introduce myself. My name is Milad Mirzai, and I have an MA degree in ELT at the University of Zabul, Iran. On behalf of my co-authors, Dr. Behruz Lutfi and Dr. Kenneth Jeffrey Richter, I'd like to present to you our topic entitled Lexical Bundles in the discussion section of research articles in applied linguistics, a cross-paradigm analysis. Did you know that about 80% of language is stored as formulaic sequences? Yes, it's true. You heard me right. This formulaic sequence is an umbrella term used for idioms, collocations, and lexical bundles, the concept that we are concentrating on. Native speakers use chunks, and they are also used in academic writing. So, learning these chunks or lexical bundles, we can say, help us have a better understanding of academic text and more fluent language use. And they also help us as language users to avoid producing syntactically erroneous utterances, grammatically incorrect sentences. In order to extract lexical bundles from text, we must do a corpus study, actually corpus linguistics. So what is corpus and corpus linguistics? The term corpus is derived from the Latin word corpus, meaning body. A corpus is a large collection of naturally occurring language text. It can be both in written and spoken form. So corpus linguistics is the study and analysis of data obtained from a corpus. And it is based on large collections of real-life language use. My study was a corpus study. As I just said, I'm interested in looking at lexical bundles in academic works. And so what I did was I selected 150 research articles from 10 highly rated international journals in the field of applied linguistics. The target journals included Second Language Writing, Applied Linguistics, the Modern Language Journal, TESOL Quarterly, Language Teaching Research, Language Learning, System, EAP, ESP, and the RELC Journal. This corpus included 50 quantitative research articles, 50 qualitative research articles, and 50 mixed method research articles. You might probably ask yourself what lexical bundle is. Lexical bundles or multi-word combinations are the most frequently recurring sequences of words. In the present study, on the other hand, and it is possible that are examples of the most frequent four-word lexical bundles identified in this study. Actually, I should add here that we just focus on four-word lexical bundles. We have three-word lexical bundles, 4, 5, and so on. But we just focus on four-word lexical bundles. Lexical bundles are not only discipline-bound, but also genre-bound. That is, they differ across disciplines and genres. For example, the previous studies on the disciplinary variations of lexical bundles have shown that lexical bundles that are used in the discipline of applied linguistics
are different from those used in biology or, let's say, psychology, maybe. And on the generic variation of lexical bundles, the studies have shown that these lexical bundles can make differences, okay, between genres. For example, the lexical bundles used in research articles were different from those used in MA theses or doctoral dissertations. So we consider these as different genres, and the lexical bundles were different. They are also mode oriented. By mode, I mean spoken and written. And they also distinguish between novice and expert writers. Previous studies on professionalism of lexical bundles have shown that lexical bundles are used more frequently by expert writers. So in this study, I wanted to compare frequency and structural patterns with grammatical types of lexical bundles across the three research paradigms. We have quantitative, qualitative, and mixed methods. These research paradigms, or let's say research approaches, have some differences. In other words, they have different worldviews. Their purpose, their design, their approach, the tools, samples, and analysis are all different. For example, multiple choice items and closed-ended questionnaires are used as data collection techniques or tools in quantitative research approaches or research paradigms. But we use interview, observation, and open-ended questionnaires in qualitative research approaches. A lot of researchers have looked at academic works searching for the most important lexical bundles, but there is still lots of work to be done. For instance, I wanted to see how lexical bundle use varied between different paradigms. To do that, I just looked at one section of research papers. Guess which section? Does anybody know? Let me say, discussion section. But why discussion section? What is important about discussion section? I chose discussion section for two major reasons. First of all, because no one has worked on this particular part yet, and because writing discussion section is difficult for both native and non-native English speakers. This study is interesting to me because it provides three lists of lexical bundles specific to each paradigm. It also helps us know about the stylistic choices that writers make when they're working in different paradigms. And in addition, if we know what the most important lexical bundles are, we can teach them to our students. Interesting, isn't it? Lexical bundles are identified by running a computer program. This program is called AntConc. It is a free computer software developed by Anthony 2002. AntConc encodes the ability to search for words and identify n-grams, collocations, and multi-word combinations within a corpus or corpora. You can easily visit and download this application from the website of Lawrence Anthony, and it is free. Analyzing the data, I found out that
There are more lexical bundles in quantitative works than in the other kinds. As you can see here, there were 168 lexical bundles in the discussion sections of the quantitative research articles, but there were only 78 lexical bundles in the discussion sections of the qualitative research articles. I also tried to notice the extent to which these lexical bundles are common or shared across the three research approaches. The results showed that 84% of the lexical bundles are paradigm specific, and only 16% of these lexical bundles were shared or common across the three research paradigms. In addition, I tried to identify the structural patterns of these lexical bundles and know what the structural patterns or grammatical types they follow. To do that, I used Highland's 2008 structural taxonomy because it is mostly used for identifying and classifying lexical bundles in academic writing. It includes noun phrases, prepositional phrases, and so on. Results of the structural analysis of the lexical bundles showed that forward lexical bundles with noun phrases and prepositional phrases accounted for more than 70% of the lexical bundles identified in each research paradigm. So this shows that most of the lexical bundles follow the noun phrases and prepositional phrase structures. My study supports other research such as Biber, Cortes, and Highland. For instance, Cortes asserts that academic writing is structurally more phrasal in nature than conversation. That is, lexical bundles that follow noun phrases and prepositional phrases structures are more frequent in academic writings in comparison with conversations. Regarding the results of the current study, we can conclude that although each methodological paradigm calls for the need for different sets of lexical bundles, they follow the same structural patterns. Simply put, the lexical bundles were different, but their structures were similar. The distinctive sets of lexical bundles found in this study, which were specific to the research paradigms, show that the language of academic discourse is to some extent paradigm specific. Therefore, findings provide new evidence for the need to focus on research paradigms in academic writing classes for graduate students. They also seem to follow similar functional patterns. By function, I mean meaning. How are these lexical bundles used to convey certain ideas? The functional uses of language lexical bundles is something that I'm currently studying. In fact, I'm just finishing up a new article by Dr. Richter on lexical bundles and their functional uses. And I'd be happy to share and take any questions about that or anything else in this presentation. Thank you all. That's finished. Thank you for your attention and patience. I'd also like to express my sincere thanks to the organizing committee for giving me such an honorable opportunity to share my new findings on lexical bundles and research paradigms. Thank you all. Yeah. Thank you so much, Milad. Fantastic work. You're welcome. Very interesting. Milad mentioned at the beginning that something like 80% of English may be made up of formulaic phrases.
There are other estimates, of course. Some researchers say maybe it's 55%, could be as high as 80%, but I think that's absolutely fascinating. So it's so much of the language is made out of formulaic sequences, and that obviously has huge implications for language teaching. Okay, so we basically have no time. We've run over time, but if maybe we could take one question or two questions, if anybody has something that they would like to ask our presenters. If you have a question, you can put it into the chat and I will relay it to our presenters. Dr. Ken, I think we have until 11:30. Oh, do we? Okay, well then we have lots of time for questions. Yeah. Although I don't know if there are any questions to be asked. But if anybody would like to comment or make a question, you can ask directly, or you can leave something into the chat. Yes, I will write my email address in the chat box, and if anyone has any questions, I would be pleased to answer them. Yes, and my good friend Terry had a question. She is asking, are we recording this session? I hope so. Yes, we are. Okay. So people can return to this and look at it again. There was a lot of information squeezed into a very short amount of time. So I certainly encourage people to come back here and take another look at these videos. And perhaps after looking at them and thinking about them more deeply, more questions will arise. Here's a question from Debbie. This is for Milad. She says, very interesting presentation. I am very interested in academic writing myself. Can you further discuss the implications for teaching academic writing? So Milad, in your view, how can this be useful, your research results be useful for people teaching academic writing? Yes, learning and actually teaching our students to be academic writers helps them, and actually I myself as a student to have more fluent language use, write cohesive sentences, be show our do you hear me? Excuse me, Milad? Oh. Okay. I just said you don't have my voice, do you? Yes, I can hear you. Okay, thank you. This helps us to be a part of our language and discourse community, to be a professional member of our own community, our own discourse community. For example, the discourse community of applied linguists is different from those of biologists or chemists. So when you when you learn how to write in your discipline, when you learn how to write academically, you become a professional member of your own discourse community. I think that is the major reason that we should learn academic writing. And these lexical bundles also help us to write better, write more naturally, and like native speakers of English. Do you have any advice on how you would teach these lexical bundles? Well, we can devote part of our time in academic classes to teaching lexical bundles. Whenever we are working on paradigms, we can highlight them using different techniques, such as highlighting, eye contacting, and so on. Mm-hmm. Yes, well, as part of course, lexical grammar, which I think is a very important approach, pedagogical approach, not just for teaching academic writing, but for teaching any English, I think,
Most teachers probably spend too much time on syntax and grammar, not enough time on vocabulary. And within vocabulary teaching, I think we probably don't spend enough time on these lexical bundles, these formulaic sequences, which are very useful. So thank you very, very much for your work. It's very, very important, very useful. You're welcome. Okay, well, just one more question. I have a question for Eurydice. ¿Cuáles serían las implicaciones para la enseñanza de inglés de tus estudios? Es muy interesante todo esto, pero ¿podemos usar esta información para mejorar nuestra propia enseñanza? Utilizando este proyecto personal que yo hice, realmente no lo creo por las... Estoy siendo Muy completamente justo. honesta y transparente. No, la respuesta es no, porque estamos teniendo un estudio de caso. Lo que ella está presentando es algo muy personal de ella. Lo que podríamos rescatar de esto es lo que ella puede presentar. No las interferencias al nivel personal, más bien la situación de el mix de idiomas que ella tiene, nuestros estudiantes sí lo pueden presentar, nuestros estudiantes de español, de inglés, de otros idiomas. Entonces, creo que una implicación que podríamos hacer es tal vez intentar algo salirnos un poquito del cuadro de las clases monolingües e intentar utilizar todo el bagaje lingüístico que nuestros estudiantes tienen. Por ejemplo, si ellos saben más de una lengua que les podría dar alguna transferencia positiva e intentar que ellos hagan relación con ello, tal vez es algo que podríamos aventurarnos a hacer aprovechando pues todo esto que el cerebro hace, ¿no? De tomarnos todos de las manos y utilizar eso a nuestro favor un poquito. Ujú. Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Ok, well, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yes, yes. If you check the chat, several participants, several audience members are sending their congratulations and thanking you for your hard work. I would also like to convey my appreciation for some really interesting and wonderful information today. So, muchísimas gracias a ustedes dos. Thank you very, very much for your time and for your hard work. Okay. Thank you all. Okay, Maybe I think Mhm. we have another question. Lexical bundles exist in Spanish. May I answer that question? Of course. I think, yeah, they exist in all languages. Just we need an AntCon tool, okay? Provide some corpus, a large corpus actually, and just set the frequency and distribution threshold, and then extract a lexical bundle. Yes, of course, lexical bundles, formulaic language exist in all languages. Most of the studies that have been done on these formulaic patterns have been done in English. So if people are looking for research projects, if they're wondering what they're going to do for their master's Yeah. or project or whatever, taking these tools and applying them to other languages would be certainly worthwhile. And there hasn't been enough of that done. So these tools that Milad has explained to us can certainly be used for any other languages. Yes, of course. Very good point. Okay, so I think Patty, what's the plan? Do they have a short break now before the next? Yes, I'd like to read some of the comments from Yoshi and Christina from the chat, if it's okay. I think we have time. Great. And Abril, I don't know if Abril is still with us. I tried to write to her and I couldn't find her. But Abril said that me parece interesante tu investigación, creo que Eury dice. Hace 2 años, sí era para Eury. Hace 2 años yo realicé una investigación de influencia cross-lingüística
y es realmente fascinante. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, es muy interesante todo este tema. Siempre tiene mucho que dar. Muchísimas Gracias. Yoshi, no sé si quieres hablar. Puedo leer tu comentario si quieres. Yoshi puso, sería muy interesante aplicar esto en casos como estudiantes de japonés, ya que estudiando me encontré con varias amistades que tenían unas interferencias muy interesantes, pero nunca me animé a decir voy a investigarlo. Muchas gracias. Ajá. Muchísimas gracias. Sí, sí, puede pasar, porque hay que recordar que esto es un proceso psicotipológico. Tal vez uno puede imaginar, bueno, español y japonés, ¿qué, no? Pero al final el estudiante tiene sus propias relaciones con los idiomas y a veces él tiene conexiones que tal vez nosotros jamás imaginaríamos. Entonces pueden presentarse en cualquier situación dependiendo del proceso cognitivo. Entonces, sí, sería muy interesante. Gracias, Eury. Cristina Vargas está con nosotros, también alumna de la licenciatura en enseñanza del español. Cristina, no sé si quieres leer tu comentario. Lo puedo leer si quieres, sin problema. Dice Cris, es muy interesante que las interferencias en la escritura fueran influenciadas por el inglés en lugar del francés, ya que el español y el francés son más parecidos en la sintaxis que el español y el inglés. Sí, exactamente. Es lo que yo también esperaba. Tenía la expectativa de, bueno, español y francés son más parecidos que inglés y español. Ella va a utilizar todo su francés, ¿no? Y no, ¡pum! El inglés apareció la mayoría de veces en la gramática y su francés rara vez apareció en la gramática y siempre estaba más que nada en la fonética. Entonces, es aquí donde normalmente siempre hay ese tipo de convergencias. Uno espera algo porque tal vez es lo típico y ¡zas! Pasa algo atípico y es lo interesante de la lingüística aplicada. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias. Tere Gutiérrez, Tere está con nosotros también. Dice, creo que la investigación de Eurídice es muy interesante, si bien no podría ayudar a la enseñanza del inglés, pero nos permite tenerlo en cuenta para entender las limitaciones de nuestros alumnos. Sí, yo creo que las interferencias aparecen no solamente en la enseñanza del español, creo que aparecen en la enseñanza de cualquier idioma, porque bueno, la interlengua es en cualquier idioma. Y creo que más bien limitaciones, creo que también esto nos dice acerca de no tanto limitaciones, sino todo su potencial. Creo que aprender varias lenguas y tener conocimiento de varias lenguas no es una limitación, al contrario, creo que es una gran ventaja para aprender más lenguas. Gracias. Muchísimas gracias. Paco, José Francisco, no sé quién, si quieres seguir. Well, why don't we ask this last question, and then I have another question for Milad. José dice, esta pregunta es para Eurydice. ¿Hay o hubo algún beneficio o fue más una limitante para el aprendizaje de la tercera lengua de tu participante? Lo que yo estaba estudiando eran interferencias y las interferencias siempre se van a catalogar como algo negativo, pero para mí personalmente hubo muchísimos beneficios. Por ejemplo, el detectar dónde hay conflictos, para mí no es un problema. Para mí como docente es una clave para dónde hay que trabajar, dónde hay que enfocarse y qué tipo de metodología podemos utilizar. Entonces, creo que cualquier investigación que te dé cualquier tipo de conocimiento en el que tú puedas progresar es un beneficio. Y para el estudiante, como limitante, no realmente si sabemos cómo canalizar eso en algo positivo. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, es muy interesante. Estoy de acuerdo. Creo que estas son oportunidades
for noticing, lo que realmente es clave para el aprendizaje de otro idioma. Okay, well, we do have another moment, so I wanted to highlight the fact that Milad and I have continued to work together. We worked together on that last article that he just presented. We just finished collaborating on another article about the functional aspects of formulaic language, sort of a part 2, a sequel, if you will. So I wondered if Milad might want to say something about the results of that investigation and talk maybe about how they relate to the results of the investigation that he just described. Milad, can you hear me? Okay, thank you again. Yes, actually, our second article on research articles is on their functional uses. And the results of this study showed that also paradigms have some differences on the functional uses of lexical bundles. We found out that according to the Highlands classification, we could find out that text-oriented lexical bundles are more prevalent and more frequent in these 3 research paradigms. So this shows that lexical bundles of this discussion section of research articles are mostly focused on organizing the text and not the research itself, nothing else. You just try to make coherence between the parts of the text, and there are text-oriented bundles are used more frequently in this way. Correct. I have one. There were also some differences, okay, actually. But in general, they were all the same, although they have different lexical bundles, but their purpose was the same, because the purpose of discussion section is something common between these 3 research paradigms. Correct. I have one last question for you. What time is it in Iran right now? I think it's 9 p.m. 9 p.m. So thank you for staying up. You're welcome. And transmitting from all the way from the other side of the world. 9 p.m. is not too bad. Sure. I'm glad it's not 3 in the morning or something, but still, you've taken your evening and you've given that to us. So thank you. Okay, You're I think welcome. we're going to move on to Jessica, correct? I think you have some Constancias. Ken, would you like to read them, please? Sure. Thank you. Although my eyesight is not as good as it used to be, that's very small. Oh. The Constancia I can read, and Gregory Richter I can read. Yeah, good, now I can read the rest. Constancia Gregory Richter por impartir una conferencia magistral titulada History of English Pronunciation al día 28 de junio del presente año en el marco del evento Jornadas Select 2021. So thank you. If Greg is still around, thank you for making time for us and sharing your knowledge with us. I believe we have another Constancia. This one also says Constancia, Euridice B. Robles Moreno,
por impartir la ponencia titulada Inferencias lingüísticas en la producción oral y escrita en ELE el día 28 de junio del presente año en el marco del evento Jornadas LECT 2021 en Guanajuato, Guanajuato. Muchísimas gracias. No, Muchas gracias. gracias a ti. Y por fin, Constancia Amilad Mirzaí, por impartir la ponencia titulada Lexical Bundles in Academic Writing Collocations el día 28 de junio del presente año en el marco del evento Jornadas LECT 2021. And again, thank you to all our participants. You are the people, of course, who make this possible. Without your contributions and knowledge, there would be no Jornadas LECT. So thank you very much. Muchas gracias. Okay, so I think we're going to take a break.